Hola amigos, hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola amigos, hola amigos, hoy vamos a hablar de, de una temporada que desde hace muchísimo tiempo que no hago de esas temporadas porque me faltan muchísimas más temporadas, la que analizamos es las temporadas 5, 6, 7 y 8 y también la 3. Esta vez vamos a hablar y le toca a la temporada 4, temporada que empieza el declive. Esta temporada mucha gente empieza el declive, está muy equivocado esta temporada no empieza un declive, pero es una temporada que es muy buena, que se asemeja más a las anteriores temporadas. Esta temporada la considero como las temporadas dignas de las temporadas anteriores, de las temporadas antiguas. ¿Por qué digo eso? Porque se los voy a explicar, sus episodios, los episodios que tiene esta temporada son muy buenos. Los episodios se asemejan a las anteriores temporadas, a las antiguas temporadas. Y además al escritor decir a algunos escritores que se quedaban, a algunos que se fueron, como Dreamer y Cash, etcétera. Decir algo de Cash, que mencioné, el nombre de se, sería que Paul TV sería el nuevo showrunner, hasta la temporada número 9, hasta el último episodio, que es hasta todo por el diente que Paul TV se fue de la serie. Y es el nuevo showrunner. Yo no digo que Paul TV no es un mal escritor y es el que arruinó la serie. Es el escritor más importante porque él ha escrito muchísimos episodios y además es el escritor que estuvo en la temporada 1 y también le dio voz a Trazo y a Poti. Cosas, cosas que digo la verdad, esa temporada, ustedes empiezan a decir, están más equivocados. Los episodios que tiene son muy buenos, se asemejan a la primera temporada. Disculpe mucho que estoy repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Los episodios que tiene como Colchón Perdido y Una Torre Cascarola se asemejan más a lo que dije en las antiguas temporadas. Ya el episodio al episodio que son odiados por mucha gente, los que voy a poner son muy odiados. Eso es lo que voy a hablar más adelante. Y los especiales de esa temporada fueron muy buenos, como el de Guy Vuelve a mí o el de Tontos y Dragones. De esa temporada fueron muy buenísimos, Fueron muy buenos que el de la anterior temporada, que fueron malos o flojos, pero la de esta temporada son muy buenas, Son muy buenos especiales y además esta es la temporada que no aparece como parche, Es por eso. Pero vamos a hablar de los episodios más odiados, pero los que voy a poner son los que de la gente, muchísima gente odia los episodios Ustedes se acuerdan que en la temporada 2 y 3 ha tenido mal episodios. La 4 sí tiene episodios malísimos, tiene unos pocos, pero los que voy a poner son muchísima gente odiado este episodio. Estos episodios serían Buenos Vecinos, Calamaro Esponja, Mini Calamaro y el Chicle, o el regalo del chicle. Vamos a empezar con Buenos Vecinos, el primer episodio, estos episodios los voy a llamar los episodios del declive, porque son los primeros episodios que empezó a dañar dicha serie, porque no considero que la temporada no, no sea la del declive, pero es una temporada muy buena, son una de mis favoritas junto con la 3 y 2 y es una temporada que debería estar de las dignas. Cosas que pasa Vamos con los episodios odiados. Vamos a hablar de Buenos Vecinos. Vamos con este episodio
que Bob Esponja molesta a Calamardo de sí. Y eso es todo de sí, eso es todo. Yo, yo sé y lo sé que ha existido el chiste de molestar a Calamardo, que ha existido el chiste de molestar a Calamardo. Porque es difícil de explicar. Porque Bola sacó un episodio que es el del club de Bob Esponja. Que este episodio, decir que este episodio, Bob Esponja y Patizo se comporta insoportable en ese episodio. Y pone a Calamardo a sufrir. El de este episodio, decir, el de este episodio de ser similar al anterior, decir, o otro episodio de esta temática. El de este episodio, Bob Esponja y Patizo se comporta muy insoportable en este episodio y además es un episodio que no lo sé, que no me gusta mucho, no me gusta muchísimo, o que no le llama mucho la atención, o que no le llama muchísimo más la atención a la gente, por eso. Que esos tipos de episodios sean similares a los de las primeras temporadas de sí, pero tiene, pero tiene cosas que los, pero tiene muchas cosas de qué hablar, porque lo de Calamardo de sí, yo sé que Calamardo siempre sufre en la serie, nada más era de intento de chiste. Aquí decía aquí nada más. eh, decía aquí Calamardo nada más sufría Calamardo y terminar cosas injustas, algo injusto. Decir por eso que ese episodio es el que este episodio son los que no me gustan mucho y además el episodio que tenga algo de chiste, pero no lo aprovecha como tal, es un episodio que no llega a ser bueno y además es el segundo episodio que crea un crew. Es por eso vamos a hablar del otro episodio que es Calamar de Esponja, que son uno de los primeros episodios de Calamar de Esponja o Calamarbote entre Esponja en España o en latino. Decir episodios son de los primeros episodios que empezó con lo de Calamaro a empezar los del Tético. Este episodio este episodio lo pongan en el puesto por varias razones. Por varias razones. Uno porque su episodio es demasiado trético, es muy trético y además todo el episodio nada más es ver Bob Esponja y a Calamaro pegado en sus cuerpos intermezclados de sí. Y además todo el episodio no tiene chiste, no tiene nada de nada, nada más ver Bob Esponja y Calamaro de sí, pegado de sí. Y además su final fue malísimo. Que nada más censurado esta escena de sí, porque que nada más censurado esta escena en muchos países porque fue muy asco y asquerosa que censurado esta dicha escena, al igual que Web Fantasma y el de Noche de Brujas que censuraron escenas de sí. Y disculpen mucho, ese era mi papá, mi padre de sí. Es por eso, a mí no me gusta tanto este episodio porque no hay nada ni chiste, no hay nada de eso. Pero lo pongo aquí por ser el primer episodio de los temas tréticos. De los temas que son tréticos. Vamos a hablar de Mini Calamaro. No voy a hablar de este episodio porque ya se la sabe. Es un episodio que Bob Esponja tiene un títere. Vamos a hablar del otro episodio. Es voy a hablar del episodio de decir. El del episodio, el que yo odio más decir el que muchísima gente odia y el que yo odio decir también. Y el que yo odio muchísimo y el que yo odio bastante es el regalo de goma. Hablo del último episodio de la temporada 4.
¿Por qué pongo ese episodio en este puesto? En estas razones. Uno, porque su nombre y tarjeta del título no me gusta mucho. No me gusta mucho decir, hubiera llamado el regalo del chicle. Suena muchísimo más mejor y además el episodio. Te lo voy a explicar que yo odio muchísimo este episodio. Y es el que yo odio muchísimo este episodio. Es por eso decir, el episodio se trata que Bob Esponja, que es el día de los mejores amigos, que Bob Esponja y Patizo le regala algo, que Bob Esponja le regala un robot para Patizo. Y a Patizo, a Bob Esponja que le regala esta cosa de sí, una, esta cosa rosada, así es, un chicle. Es en serio decir, a Bob Esponja le regala algo mejor a Patizo y a Patizo le regala decir, algo asqueroso, un chicle. Y además todo el episodio se va a tratar del chicle de sí. Y además todo el episodio se va a tratar del chicle ese, todo el entero episodio de sí de la serie. Y además nada más son 11 minutos enteros, ve todo, nada más son 11 minutos enteros, ve un chicle todo el entero episodio de sí. Y además el episodio no tiene chiste, no tiene nada de nada, no tiene nada de eso. Su episodio, nada más es un chicle y ya. Nada más el episodio nada más se trata del chicle y ya. Y realmente yo odio muchísimo episodio ya. Decir yo odio muchísimo ese episodio. Y además su final es muy, es muy tonto y estúpido. Nada más pastizo comer chicle, decir, haciendo el chicle decir en la ciudad. ¿Qué es esto de sí? Y además tuvo el mismo problema que Calamardo Esponja, decir no tiene chiste, no tiene nada de nada. Pero el de Calamardo Esponja fue peor de sí y fue malo de sí. El de este fue muchísimo peor de sí. El de casa de este fue muchísimo peor. Y además yo odio muchísimo este episodio. Yo lo odio bastante. Yo lo odio muchísimo. Cuando veo este episodio me da ganas de cambiarlo. Y además es el peor episodio. Yo lo considero este episodio como el peor episodio de toda la temporada 4 porque no hay nada. Decir no hay nada. ¿Ustedes creían que Mini Calamaro era peor episodio? Este peor episodio. ¿Ustedes creían que Mini Calamaro es peor episodio? Es el peor episodio de toda la temporada 4. Este es muchísimo peor de sí. Y eso fue todo y eso fue todo el episodio odiado. No sé por qué mucha gente odia esta temporada de sí. Porque es la que empieza el describe de sí. Porque es todo lo contrario, es una temporada muy buena de sí. Y yo la considero como de la digna. Pero tiene episodios de sí, pero tenga unos episodios de sí, malos los que yo puse de sí. Pero me gusta mucho la temporada de sí. Porque también la temporada 2 y 3 ha tenido sus malos episodios. Como por ejemplo de sí, como por ejemplo los que mucha gente y muchísima gente odiaba. Es como expulsado, esto con estúpido. Los especiales de la temporada 3, que es Boa Agua Fiesta. Y la de la esponja que podía volar. Bueno, vecino. Calamardo Esponja, Mini Calamardo y el regalo de goma son episodios que mucha gente, ¿cómo se dice? Odiaba, es por eso. Odiaba. Pero hay episodios que fueron malísimos como los chistes de Arilla, los besos de la abuela, Cascaúdo Holanda o Abusadores, sí. O la del, o la de vacaciones o la de la cosa. O Huepe Fantasma, esos episodios se los dejo pasar, porque tiene que sean malos episodios, esos episodios se los dejo pasar porque con, tiene algún otro chiste. A este episodio no se lo de decir, los episodios que ya mencioné como Estoy con Estúpido hasta el regalo de goma, no se los dejo pasar. A esos episodios no se los dejo pasar. A Estoy con Estúpido y a expulsar a Estoy con Estúpido hasta el regalo de goma. No, porque son malísimos sus episodios, son molestos y además
Y además todo el episodio no hace nada a los personajes ni se disculpan, nada de nada. Porque repiten muchísimas malas cosas, bastante, llegando bastante lejos con trama y argumentos que no llega a servir a repetir las mismas cosas, decir, y los personajes llegan, son muy insoportables y no se disculpa y no se dice, lo siento, haciendo que muchísimo odio esos episodios, lo lleva bastante lejos. Pero esto pasa a decir, esta temporada de decir hubiera acabado de decir la serie, decir esta es la temporada que hubiera acabado la serie. Yo diría que esa temporada hubiera sido la última y la que hubiera acabado la serie. La serie hubiera tenido decir 4 temporadas, 80 episodios, una película y 2 finales de la serie. Decía allí hubiera sido decir que el episodio del Chicken no fuera del último episodio, hubiera sido el mejor día del último, que es su hermano episodio, decir hubiera puesto el mejor día del segundo episodio y al primero, el del Chicken primero, decir. Pero no pasó así. Pero no pasó así, decir. Esta temporada de no ser mala temporada, decir, viene muchísimas cosas a futuro, decir, lo mismo pasó con las temporadas 2 y 3, que lo de la temporada 2, hemos visto decir 2 episodios malos que fueron enfocados de Patizo, esos episodios seguía, de las siguientes temporadas seguía a Patizo ser un mal amigo de Bob Esponja, y la temporada 3 que sería sus 2 especiales. Esos especiales a futuro serían los episodios como de Antártida, de Congelador o la de Voy a estar despedido, lo de los más desaprovechados, el de la temporada 4, pasa, pasa igual de sí. En Buenos Vecinos, de ser un episodio como cualquier otro, estos episodios serían como los episodios que Calamaro sufre en la serie. Decir, pero decir, en la temporada 2, decir como estoy con un estúpido, decir, serían los episodios que empieza a partir a ser un mal amigo desde la temporada 5 hasta la 8, decir una temporada, de ser episodios clásicos o los episodios de, eso es la Antártida de sí, y la temporada en el congelador de sí, y en la temporada 4 pasa igual de sí, y disculpe mucho que estoy repitiendo las cosas. En la temporada 4 de sí, en la temporada 4 pasa lo mismo. En Buenos Vecinos, esos episodios serían los episodios de sí que Calamaro sufre en la serie, pero me gustaba algún episodio solo, pero el de la era oscura, pero el de los actuales, pero el del Bob Esponja moderno ya pierde sentido, pero el de la temporada oscura, pero el de la era oscura me gustaba decir, como por ejemplo Calamaro decir, como Tentáculo Visión, o Esponja Cano decir, o Calamaro Gigante, o otro episodio decir, que sufre un poco Calamaro, me gusta mucho, pero el episodio que son malos como Visita de Calamaro o Complices de Canotaje son episodios que lleva a Calamaro bastante lejos, y además esos episodios los vemos a partir de la temporada 6 hasta la 8 de sí. Y vamos con Calamaro Esponja. Este sería el primer episodio a ver de sí personajes estéticos. Este episodio sería de sí a futuro de sí los episodios como Cara Congelada, etcétera. Diseño de personajes grotescos. Y finalmente tenemos el del regalo de goma. Esto es el que yo odio bastante de esa temporada y el que yo odio muchísimo de esa temporada. Disculpen mucho que estoy hablando del chicle ese. Este episodio sería a futuro. Este episodio sería a futuro los episodios de Hongo entre nosotros, La astilla y el infame limonada de tinta por el tema de asco. Mi calificación a esta temporada es una temporada sí muy buena, que debería estar de las temporadas dignas.
fue muy enfocada de fue muy enfocada de las demás temporadas por ser mala, pero lo vemos en una expectativa, es una temporada de transmisión o de transición de sí, es una temporada de sí, algo así de sí. Que tenga unos otros episodios malos me gusta mucho de sí. Que tenga unos cuantos episodios malos no sea una mala temporada de sí, es buena temporada, es muy buena temporada de sí, pero, pero, pero hay cosas que sí salió un poco de la raya, pero esta temporada sigue siendo el Bob Esponja de sí de las temporadas antiguas de sí. Porque hay episodios que Bob Esponja y Calamaro, Dos Cangrejos y otros personajes sigue siendo sigue teniendo las cosas de las anteriores temporadas. Calificación a la temporada 8 de 10. Le doy 8 de 10 porque sus episodios de sí, los que fueron los del declive, los que hablé de sí, no fueron muy buenos y fue que muchas personas y muchísimas personas odiaron. Pero es una buena temporada. Decir y suscríbase, decir y gracias decir por este video y suscríbase al canal y de like y olvida dar notificaciones. Adiós. Para ver, para hacer más temporadas de esa. Adiós.